Hoy esta noche quisiera seguir con el tema que estábamos hablando el sábado pasado, es sobre la oración. Y por sobre todas las cosas, la oración eficaz. Y es cuando oramos y oramos eficazmente a Dios. La palabra del Señor se encuentra en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41. Y habla de la oración que hizo Elías para que lloviese. Tal vez usted dirá, sí, lo habló el sábado pasado, pero hablamos de la importancia de esa oración. Pero lo tremendo que es el poder de la oración, cuando la oración la hacemos eficaz, nos damos cuenta que la oración está en un nivel mucho mayor que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque simplemente quedamos con que solamente oramos por situaciones o por momentos, pero no la llevamos al nivel que realmente el Señor espera que la llevemos, o que nuestra oración sea eficaz. Cuando usted lee lo que escucha, de lo que dice, entonces Elías, en el verso 41 de Primera Reyes 18, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte, a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y una de las cosas es que cuando tú ves la actitud de Elías, y yo lo que quiero que usted vea es, por sobre todas las cosas, la actitud de él. Y es que Dios nos enseña que la oración, cuando es eficaz y cuando es perseverante, y cuando nos movemos bajo esa voluntad de Dios, podemos ver a Dios obrando. Amén. Aleluya. Y fíjese que Él le dice: hazlo 7 veces. A veces decimos: yo ya oré, ya está. Yo ya le dije al Señor: encárgate de mis hijos. Y es como que si Dios te dice: sí, ok, no te das problema. Es como que, no sé. Escuchaba algo hace un rato que decía que en la antigüedad los profetas tenían la capacidad no solo de hablar con Dios, sino de oír a Dios. Y ellos hablaban lo que Dios les decía, no decían lo que se les parecía. Era como que ellos tenían, por así decirlo, una línea directa con Dios. El pueblo no era que era lector de la Biblia. No había en muchos aspectos una ley determinada. Había mandamientos, pero ellos obraban como muchas veces nosotros hacemos. Venimos, nos congregamos y bueno, y tiramos el dado. Si sale 7, gloria a Dios, ¿no? Si Dios me responde, aleluya. Entonces quiere decir que el congregar me hace bien. Pero resulta que no era así. No es de esta manera. Resulta que Él le dice que tenía que hacerlo por 7 veces. Que Él
tenía que ser insistente a lo que ya había sido revelado. No se olvide usted que Dios ya le había revelado a Elías que venía una lluvia grande. Elías no oró sin entendimiento, no oró sin saber lo que pasaba, sino que Elías oró diciéndole: Señor, haz tu justicia. Y esa es la oración eficaz. Cuando tú oras a Dios buscando que Dios haga justicia en aquello que Dios reveló. Amén. Gloria a Dios. Ejemplo, si Dios habla que tus hijos van a ser esto, siervo, aquello y el otro, ¿por qué no oras a Dios sabiendo lo que ya Dios habló acerca de tus hijos? No tener, no, porque ya el Señor ya dijo que iba a ser. No es que es un abracadabra, patas de cabra y tu hijo va a hacer esto o aquello o el otro. No es de esa manera. Dice que para que la oración eficaz, eso sea eficaz la oración, se deben llenar varios puntos en esa oración. Hay varios asuntos que tratar en ella. El primero de ellas es que la oración no tendrá respuestas a menos que se tenga una fe sincera y genuina. Amén. De eso, de lo que Dios ya te habló, de lo que Dios nos habló. La Biblia dice que tu casa y tú serán salvos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿tú qué tienes que orar? Por la salvación que Dios ya habló. Amén. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Es hablar a los tuyos de la salvación que ya Dios te dijo. Amén. Y orar por esa salvación. Amén. Entonces, de esa manera hacemos oraciones eficaces, entendiendo que ya Dios nos dijo que nuestra casa iba a ser salva. Bendito sea el Señor. Dice que Jesús declara explícitamente, mire en Marcos 11:24, declara: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dice. Pero fíjese algo, la historia relata algo tremendo. Había un niño endemoniado. No necesitaba casa, no tenía hambre, había alguien que estaba padeciendo. Bendito sea el Señor. No era alguien que solamente era un rebelde con causa. Era alguien que estaba endemoniado, privado de su lógica humana, de su conciencia humana, privada de sus sentidos. ¿Se imagina usted? Tal vez no será como ahora, pero en aquellos tiempos el saber que tenía a alguien endemoniado, tenerlo en la casa, no, lo aislamos por las dudas, como hacían como los leprosos, los aislamos, porque la lepra era tipo de pecado. Estar endemoniado era tipo de pecado. ¿Qué le dijeron a Cristo cuando ve al ciego, nacido de nacimiento, ciego de nacimiento? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús le dijo: ninguno. Tenemos por tendencia a mirar pecado. Tenemos por costumbre a mirar lo grave de los asuntos y no mirar la obra de Dios. Y no ver que lo que está pasando es para que Dios se glorifique. Bendito sea el Señor. Y es porque Dios está queriendo que tú y yo hagamos oraciones eficaces. Si está la economía mal en nuestro país, no ores por tu finanza. Porque la Biblia es clara. Y mira lo que dice en Salmo 139. Dice: antes de que la palabra estuviera en mi boca, tú ya la sabes. Quiere decir que el Señor, antes de que tú pienses y lo ejecute tu boca, Él ya sabe cuál es la intención de tu corazón. Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón. Tú miras tu situación y oras conforme tu situación. Y eso no es eficaz. Eso es ser egoísta. Porque tú oras por ti mismo.
Y ahí está el asunto. ¿Cómo podemos hacer oraciones eficaces? Cuando oramos por nosotros mismos. Eso no es ser eficaz. Jesús mismo, ¿qué declara? Que yo me debo ocupar del reino de Dios y su justicia. Y Él se ocupa de lo otro. Y Él nos añade a nuestras vidas. Ahora el padre era el padre de un muchacho poseído de un demonio y le dijo estas palabras: al que cree, todo le es posible. Y habla de una necesidad de alguien. No habla de tu necesidad, porque no era la necesidad de los padres, sino la necesidad del joven. Porque los padres no padecían nada, sino que el que padecía era el joven. Los padres se querían sacar el asunto de encima. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué muchas veces no oramos? ¿Por qué muchas veces nuestra oración no es eficaz? Por eso es que Cristo vino a romper los paradigmas. Cristo vino a deshacer todas las obras del infierno. Cristo vino para que tú tengas acceso al Padre, tengas una línea directa. Tú no necesites que alguien venga y te profetice, porque la palabra ya está revelada. Tú no necesitas eso. Tú no necesitas un diálogo barato. Tú lo que necesitas es hablar con el Padre. Necesitamos hablar con Él. No necesitamos profecías baratas, sino que necesitamos hablar con Dios. Dice que el autor a los Hebreos expresa la importancia de la oración y hace hincapié en ello. Y fíjese que lo dice cuando usted lo busca. Hebreos 10:22. Por favor, que alguien me lo busque rápido. Quiero hacerlos partícipes. Hebreos 10:22. Alguien que pueda buscar Santiago 1:6, por favor. Hebreos 10:22, por favor. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces yo debo acercarme a Dios con certidumbre de fe, pero no de la fe en mí, sino de la fe en Él. Habla de la fe en Él. Dice que todo lo que pidamos lo vamos a recibir en Él. Pero hay algo que yo debo comprender: que la oración eficaz se hace patente o visible cuando la oración no es una oración mezquina o no es una oración egoísta. No lo vemos nosotros a Elías orar por él: Señor, guárdame de la lluvia que viene. No lo vemos. Sino que lo vemos a Elías haciendo la voluntad de Dios. Señor, haz lo que dijiste que ibas a hacer. Ahí es cuando se convierte en efectividad. Se debe hacerse las oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que comprender que Él es la puerta, dice la palabra del Señor. Que Él es la entrada, que Él es el acceso. Jesús mismo expresa el principio cuando dijo: todo lo que pidieres al Padre en el nombre, lo hará, dice, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ni siquiera Él se quedó en la gloria. Entonces, ¿cómo entendemos cuál es la oración eficaz? La oración que da gloria a Dios. La oración que le da gloria a Dios. La oración que realmente lleva el nombre de nuestro Dios en alto. Esa es una oración efectiva, una oración eficaz. Ahora dice que
La oración solo puede ser efectiva si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos, dice la Biblia, en 1 Juan 5:14. Que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Pero dice conforme su voluntad, no conforme lo que yo quiero. Las oraciones muchas veces no son expresadas o no son respondidas porque están fuera de su eje o su voluntad. Ahí está el asunto, ahí está el grave, la cuestión, la punta del ovillo, por así decirlo. Que a veces no oramos en esa voluntad expresa. No lo hacemos porque simplemente miramos nuestra situación, traemos nuestra situación. Cuando tú ves la parábola que Jesús habla de la viuda y del juez injusto, ella solamente le reclama justicia. No le pide nada. Haceme justicia. Hazme justicia. No le habla de necesidades. Le dice, hazme justicia. Cuando usted, y se lo dejo como tarea, no me lo diga, en su oración, si es que la hizo o la hace, le ha dicho al Señor, Señor, haz tu justicia. Señor, sea conforme tu justicia. ¿Alguna vez lo mencionó? ¿Le pasó así una nubecita o le cayó un chorrito de agua y le llenó? Le llegó la idea, le subió la idea. Lea la palabra del Señor, por favor, le pido. Es muy importante que leamos la Biblia. Ahora dice que no solo se debe orar conforme a la voluntad de Dios, sino que se debe estar en la voluntad de Dios. Ese es otro factor. Ese es otro asunto. Yo debo estar en la voluntad de Dios. Debemos estar en su voluntad. Cuando oramos y estamos en su voluntad, dice que Él responde. Él responde. Y fíjense que lo que dice, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Uno de los factores que aquellos tiempos tenían mientras estaba Cristo era el hecho de saber de que había una ignorancia en cuanto a acercarse a Dios, porque con respecto a hacer los sacrificios cerraban la puerta. Por eso es que Jesús dijo, no entran ustedes ni dejan entrar a nadie. Entonces muchas veces no oramos porque nos sentimos en falta. Pero si oramos en arrepentimiento, dice que Él nos perdona de todo pecado. Nos perdona nuestras faltas. Porque entendemos lo que hicimos y nos arrepentimos y oramos por ello. Y empezamos a funcionar de esa manera. Quiere decir que ellos lo único que veían era la falta que tenían. Por eso no podían orar. Por eso es que Satanás hacía estrago en la vida de la gente. Porque simplemente no podían orar. Porque la condición de ellos, según la escala de valores de aquellos días, decían que estaban en pecado. Pero Jesús vino a cambiarlo todo. Y eso es lo bueno. Pero vemos realmente ejemplos que hablan de ello. El apóstol Juan declara, sin embargo, o sin dar vueltas,
y lo habla con claridad. Nos dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ahí es donde nos vemos que el apóstol Juan habla, y esto lo menciona, para que usted lo busque, esto lo menciona Primera de Juan 3:22. Y dice que debemos guardar sus mandamientos, obedecer. Obedecer a Dios. Dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No solo implica congregarnos, que es parte de ello, sino una vida sana, una vida apartada, una vida apartada, una vida desconectada de lo que la Biblia dice, que realmente debemos comprender la diferencia entre amar a Dios o amar al mundo. Que hemos comprendido eso. Y por ende tú te paras y tú en tu oración le dices, Señor, yo te amo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y tú te pones y tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. No corres como caballo de bocado. ¡Oh, mira, Señor, me está pasando! No, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Señor, me rindo ante ti. Aleluya. La oración eficaz hay que ser persistente. Y eso es lo importante, porque dice que la viuda iba todos los días a pedirle que le haga justicia. Dice que le decía, hazme justicia. Y no le dijo una vez, bueno, ya que no me hace justicia, voy a hacer lo que quiero. Ya que Dios no me responde, bueno, voy a sacar el préstamo igual. Total, Dios está conmigo. No sé si lo entiende. Entonces, esperar a que Dios haga justicia es muy importante. Esperar a que Dios realmente, a pesar de que a veces no tengamos la suficiencia o el suficiente intelecto, pero nosotros clamamos a Él. Tal vez no tengamos la sabiduría que muchos tienen, que tu oración no sea rica en muchos aspectos, pero tú buscas su justicia. Buscamos su justicia. Él mismo en la historia dice que él agarra y piensa, dice, Dios es bueno. Si Dios hace las cosas buenas, ¿cómo yo no le voy a hacer justicia? Entonces dice, le tengo que hacer justicia. Y fíjese lo que dice en la oración. Ella le dice, hazme justicia de mi adversario. Siempre en la vida vas a tener un adversario. Nosotros tenemos un adversario. Tenemos a alguien que está ahí, que quiere matarnos, destruirnos, robarnos todo, quitarte tu paz, robar tu salvación. Entonces tú esperas que la justicia de Dios venga a ayudarte. Entonces tú oras confiado, sabiendo que Dios va a hacer justicia sobre tu vida, de tu adversario, de nuestro adversario. Y eso es lo bueno. Mateos 7 y 8. Alguien que lo pueda buscar, por favor, rapidito.
¿Quién lo tiene? Mateo 7, versos 7 y 8. Pedid y os os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Se le abrirá, correcto. Entonces hay una instrucción. Dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, golpeaos y os abrirá. Y la cuestión es orar en esa justicia. Yo le voy a contar una experiencia que tuve con respecto a esto. Es cortita. Resulta que estaba trabajando en una fábrica en Buenos Aires y me había tocado trabajar solamente de noche. Me habían puesto a trabajar de noche y estaba solo trabajando. Todos mis compañeros estaban a la mañana y turno tarde. El único que trabajaba de noche era yo, en esa parte. Y me pareció algo muy injusto, porque yo entraba a las 8 de la noche, entraba a las 9 de la noche, pero yo tenía que salir a las 7:30 de la tarde de mi casa. Y yo no me podía congregar en la semana por cuestiones de trabajo. Y me parecía muy injusto. Porque si bien yo estaba en una empresa, había muchas otras personas, pero de la parte de donde me tocaba era el único que estaba, era yo. Solo, como loco malo. Entonces dije, bueno, Señor, algún propósito tiene que haber. Y empecé a orar a Dios. Había un lugar que era un sector todo cerrado donde estaba el lugar donde nosotros nos juntábamos, nos cambiábamos. Y tenía como un patio y abierto, y en el fondo daba un campo enorme. Esto es en la empresa, la fábrica FB, sin hacer chivos, la de grifería. Y salía todas las noches. Dije, me voy a poner a orar. Y empecé a orar. Y empecé a orar por el asunto. Yo le dije, Señor, sabes muy bien que yo te agradezco el trabajo. Gracias por el trabajo. Pero el trabajo no me deja congregarme, Señor. Y no estoy pidiendo que me cambies el trabajo. Pero estoy pidiendo que tú hagas justicia. Señor, haz justicia. Porque mientras los impíos descansan, yo estoy aquí. Pero mientras esté aquí, Señor, voy a orar. Y empecé a orar. Y oraba todos los días. Y oraba todos los días. Y Dios me ponía por orar por gente y por situaciones. Una de esas noches que estoy orando, del campo, veo, espiritualmente hablando, veo que algo viene corriendo hacia mí. Y era una cosa muy, muy demoníaca. Como por así decirlo, como un lobo, algo así, para que más o menos lo entiendan. Era alguien grande, era demasiado grande. Jamás había visto una figura tan. Y siento que se arroja sobre mí mientras yo estaba orando, mis brazos levantados, estaba orando. Y mientras oraba siento que eso pasa por mi cuerpo, así pasa y mientras pasa y sigue de largo. Le confieso que me invadió mucho miedo. Y seguí orando y me arrodillé y empecé a orar. Y en eso que yo estaba orando, sentí una calma tremenda. Y gracias a Dios jamás me molestó nadie, ni fue nadie a mirarme. Al otro día pasó eso y al otro día me llama mi hermano y me dice, ¿qué te pasó? Me dice, tuve que orar por ti porque el Señor me dijo que el enemigo estaba atacando tu oración. Yo lo escuchaba, sí, le digo, y le conté lo que me había pasado. Y él me dice, pero el Señor te da victoria. Seguí orando y daba gracias al Señor. Y cuando estoy orando, a la noche siguiente,
el Señor me habla esta palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead o se abrirá. Y cuando esta palabra se me revela, empiezo a orar conforme a esa palabra. Le digo: Señor, voy a orar porque tú me hablaste, tú me dijiste que yo debía pedir, que debía golpear, debía llamar, debía buscarte. Y empecé a orar así. Al otro día me encuentro con el jefe de planta, jefe de todos los sectores. Me dice: ¿cómo le va? Bien, le digo, pero estoy un poco preocupado. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Y porque trabajo solo de noche, le digo. Le digo, y sinceramente le digo, la verdad que no me agrada nada esta situación, le digo. Y como Dios me dijo que tenía que pedir, le digo, yo estoy pidiendo. Y como Dios me dijo que buscara y que llamara, yo estoy haciendo. Y según su respuesta es lo que voy a hacer. Entonces agarra el simple y me dice: mire, le voy a decir simple. Me dice: ahí está la puerta, si quiere vaya a hacer. Me dice, así me dijo: si quiere vaya a hacer. Pero si según su Dios le dijo que venía a pedir, yo tengo una respuesta para usted. Bueno, le digo, dígame la respuesta. Estuvimos considerando todo lo que usted está diciendo y nosotros nos llegó al oído que de noche acá hay cosas extrañas y que no se está trabajando como se debe. Por lo tanto, me dice, tomé la decisión de poner turnos rotativos. ¡Oh, qué bueno!, le dije yo. ¡Qué bueno! Así que si quiere ir, váyase. Pero si oró a su Dios, yo tengo una respuesta. Amén, le dije yo. Un hombre carnal, mundano. Y me fui. Y al otro día se enteró mi jefe y me dice: ¿así que tú estuvo hablando con el jefe de planta? Sí, le digo, pero él me dijo que iba a poner turno rotativo. Sí, ya dijo. Y usted pasa a la mañana por la semana que viene. ¿Ok? A la mañana está él. Y de estar toda la noche pasé a la mañana. Le dije: gracias, Señor, porque ahora tengo tiempo para congregarme. Y esa semana, como tenía tiempo para congregarme, toda la semana fui a la iglesia. Iba a las oraciones, iba al culto, y estuve ahí toda la semana. En gratitud porque Dios estaba obrando. Porque Dios estaba trabajando en la justicia, en lo que Él me dijo que iba a hacer. Y ahí es donde uno se da cuenta. Y yo no le decía que yo iba a tomar punto, sino que yo tenía que entender que Él iba a obrar. Yo tenía que aprender a esperar. Uno tiene que aprender a esperar. Tiene que hacer como hizo Elías, meter la cabeza entre las piernas y esperar a la respuesta de Dios. Muchas veces debemos hacer así. Hay gente que va a estar a tu lado y no va a entender cuál es el punto de tu oración, cuál es el punto de tu humillación. Pero si tú sabes quién es tu Dios, quédate tranquilo, Él viene con respuestas para ti. Amén. Él hay respuestas. Él tiene respuestas. El otro punto que quisiera mencionarle es el hecho de cómo dice que es tan perseverante. Y mire lo que dice Colosenses. Yo me gustaría que lo busque rápido. Colosenses, capítulo 4, verso 2. ¿Quién lo tiene? Que alguien lo pueda leer, por favor. 4:2 de Colosenses. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Entonces debemos perseverar en la oración. Y dice que velar y tener acción de gracias. Ser agradecido por lo que estás viviendo. Ser agradecido por el momento que estás viviendo, por lo que está pasando. Tener esa gratitud hacia Dios por lo que estamos viviendo. Esos son los factores importantes. El hecho de saber de que debemos ser agradecidos a Dios. Yo le decía: Señor, gracias por el trabajo, Señor. Yo te doy gracias.
Porque te doy gracias, yo no me quejo, estoy acá y, oiga, tenía que limpiar, no le quiero mentir. Era una cámara, toda una máquina de pulido. Y se hacían unos colchones de 1 metro y pico de mugre. Y yo tenía que meterme ahí con un teletubi que le llamábamos nosotros. Que son estos trajes blancos que te tapan toda la cara. Y después todas las máquinas, porque de noche me quedaban. Yo a veces limpiaba hasta 20 máquinas por noche solo. Y tenía que terminarla porque la gente esperaba que tú termines tu trabajo para ellos reiniciar en la tarea otra vez con las máquinas de nuevo. Se hacía todo un proceso donde las máquinas trabajaban y hacían todos los volantes de toda la grifería. Y todo se trabajaba en bronce. Así que era metal constante. Correr los carros, vaciarlos, limpiar las máquinas. Y eso me pasó durante 3 meses, 90 días estuve haciendo esa tarea. Hasta que empecé a orar. Hasta que no oramos las cosas no cambian. Amén. 430 años estuvo el pueblo de Israel en la esclavitud. Porque simplemente no clamó a Dios. No dejes de clamar. No bajes tus brazos. No dejes tu oración, no abandones la oración. Porque si abandonamos la oración, perdemos las perspectivas de Dios. Cuando tú y yo dejamos de orar, lo que hacemos es simplemente entramos en un estado de incredulidad. Dice que no debemos ser como las ondas del mar, que entramos y salimos, sino que debemos ser perseverantes. Moisés fue perseverante en la oración. Con las manos levantadas, Dios tenía los israelitas el éxito en la batalla. Pero había una oración: Señor, haz justicia. Él no clamaba por él, sino clamaba porque había gente que estaba peleando y entregando su sangre por una conquista. Haz justicia. A veces nos olvidamos cuál es esa justicia. Pero él clamaba por esa justicia. Le pedía a Dios por esa justicia. Vemos que el profeta Elías metió su cabeza entre las rodillas, esperando que Dios hiciese justicia. Que enviase la promesa que él le había dado, diciendo: va a llover sobre Israel. Oigan, lo dice en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dios le habla de la lluvia. Prepárate, le dice: voy a hacer llover sobre Israel. Pero fíjese lo que le pasó. Él tuvo que hacer varias cosas. Él tuvo que interceder, tuvo que restaurar el altar que estaba derribado, tuvo que matar a los profetas de Baales y él tuvo que interceder ante el pueblo. Hay cosas que vas a tener que hacer. Hay cosas que hay que hacer en la vida. Hay cosas que vas a tener que hacer en los caminos que Dios diseñó para ti. En esos caminos que Dios lo diseñó a través de Jesucristo. No es decir, Jesucristo ya hizo todo. Es mentira, porque Jesucristo iba y oraba por sus discípulos. Él oraba. Hay cosas que tú tienes que hacer. Tal vez tendrás que restaurar tu relación. No importa. Tendrás que cortar con la idolatría. Córtala. Y tendrás que meter la cabeza entre las rodillas y esperar que la justicia de Dios se manifieste en la palabra que Él te dio. Amén. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Hay cosas
cosas que van a pasar. Fíjate que en el medio del proceso de las sequías, Dios lo usó a Elías para tratar con toda una nación. Una nación que se rehusaba a orar, a clamar. Se rehusaba a hacer la voluntad de Dios. No te rehuses a hacer la voluntad de Dios. Jesucristo mismo dijo: no he venido a traer paz sino espada. Y dice que Él, por causa de Él, una familia iba a estar dividida. Por causa de Él, las familias iban a dividir. Porque tal vez mientras tú creas, tus hijos no crean. Y mientras tú le hables de fe, ellos te van a hablar de incredulidad. Y mientras haya hijos que crean, va a haber padres que no van a creer. Y los padres le van a decir a los hijos: deja a esos locos. Y los hijos le van a decir a sus padres: venías, arrepentite. Es cuestión de división. Ahí está el asunto, donde realmente tienes que comprender esto. Y es donde Dios usa a Elías. Y en el medio de la crisis de un país, porque un país que no tenga agua sufre crisis. ¿Por qué? Porque el campo no se mueve. Lo hemos visto nosotros cuántas veces. Por causa de las lluvias, todo se encarece. No hay lluvias y todo se encarece. Los niveles de agua van bajando, los animales lo sufren, la agricultura lo sufre. Quiere decir que la economía es afectada. Y en el medio de esa situación, Dios lo usa a Elías y lo lleva a Sarepta de Sidón. Ni siquiera era israelita. Y eso es tremendo. Y dice que Dios le dijo: vas a tener harina, vas a tener aceite, hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Oiga, le sustentó durante 3 años y 6 meses. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjese que lo hizo porque había un pueblo que era duro de corazón y no quería arrepentirse. Y la Biblia nos muestra ejemplos de arrepentimiento, ejemplos de gente que comprendió y se arrepintió, que buscó a Dios en sus situaciones, que confió en el Señor en sus procesos. Daniel en el pozo de los leones, Moisés intercedió por el pueblo, y tantos otros. Oiga, Sansón, a pesar de todos los errores en su vida, pero dice que el último día de su vida mató más filisteos que en toda su vida, porque le dijo a Dios: Señor, me arrepiento. Señor, que tu justicia venga sobre mi vida y yo pueda hacer tu voluntad. Y dice que le fue restaurada las fuerzas. Muchas veces las fuerzas no son restauradas porque simplemente no clamamos a Dios, no nos arrepentimos y no pedimos su justicia. Oigan, le tuvieron que ser quitados los ojos para que él dejara de ver lo humano y empezara a ver la vida espiritual que Dios le había dado. Hay cosas que a veces tenemos que perder para poder entender la voluntad de Dios en el espíritu. Bendito sea el Señor. Levanta tus manos.
orar eficazmente debemos alabar y adorar a Dios. ¿Qué le parece si alabamos y adoramos a nuestro Dios? ¿Tiene ganitas? Vamos a alabar y adorar a Dios. Santo. es posible. Ahora, escuchen esto y me gustaría compartir esto con ustedes, porque dice que esta declaración de Jesús no debe tomarse como algo incondicional, sino que todo no significa que todas las cosas que se le ocurran al creyente, no es todo lo que a mí me parezca, sino todo aquello que esté basado bajo la voluntad de Dios. Y fíjese que está hablando Jesús de alguien que estaba en una situación incómoda.
incómoda, una situación complicada. Había un joven endemoniado. Había una persona que estaba privada de sus capacidades. Y Jesús le dice, miren, no estén atados a todo lo que está pasando. Ustedes oren a Dios con fe y van a ver los milagros de la salvación de Dios. No hablaba de situaciones materiales. Jamás Jesús se refirió a situaciones materiales. No hablaba de casas, no hablaba de autos, no hablaba de cosas que eran temporales, sino hablaba de aquello que realmente puede salvar tu vida, puede salvar las vidas de las personas. Cuando tú oras por salvación, cuando tú oras para que otro sea salvo, para que otro sea redimido, bendito sea el Señor. Dice, cuando tú lo haces con fe, créelo, créelo. Y todo es posible, todo es posible. Aleluya. Tú no te mires a ti ni tu condición, sino que miras que Dios puede hacerlo todo. Él puede hacerlo todo, aleluya. Él lo puede hacer. Por eso es que Él dijo que si pidieres, todo dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa es tu oración eficaz en este tiempo. Y no tu situación. Tu situación sácala de escena. No traigas tu situación a los pies de Dios, porque Él ya conoce tu situación. Él ya sabe cómo está tu vida y tu familia. La cuestión es que si a pesar de todas esas cosas, tú le sirves a Dios. A pesar de todas esas cosas, tú buscas que Dios ayude a otro. Tú no pones lo tuyo por delante, sino que tú tienes a un Dios y Él es tu esperanza. Él es tu esperanza. Él sabe mi situación. Por eso es que el salmista decía, antes de que la palabra esté en mi boca, Él la sabe, Él la conoce, Él sabe lo que pienso, lo que siente mi corazón. Él lo sabe. Si tú crees, si tú puedes creer, si tú te animas a creer en este tiempo, todo es posible. Todo es posible. Entrégate a Cristo y dile, Señor, trata con mi familia, haz con ellos lo que tengas que hacer, pero tú sírvele a Dios incondicionalmente. Incondicionalmente. Levanta tus manos. Vamos. Espíritu Santo.